Hey guys, welcome to another video. This is Jose Freire, your English teacher, and in today's class, lesson number 5, module number 1, we have 6 activities and we are going to talk about past simple and social problems. So let's start with this class. En la siguiente actividad tenemos a Grammar Routine, una rutina de gramática donde vamos a colocar a prueba nuestra comprensión del tema del pasado simple. Y bueno, como habíamos dicho al principio del video, este tiempo nos sirve para expresar hechos, acciones finalizadas, todas ya acabaron. Y bueno, vamos a ver cómo se construyen estas frases teniendo en cuenta los sujetos que ya nos dan, los verbos que también nos dan, y empecemos. Lo primero es completar nuestra guía con last name. El mío es Freire, ustedes colocan el suyo. And my first name, mi nombre es José, mi primer nombre. Grade, ok, 8th grade, y date, la fecha en la que están realizando esta actividad. Pero tenemos que tener en cuenta algo. Ojo, tenemos que nos vamos a encontrar frases con be, es decir, la idea de ser o estar. Como esto es pasado, el be va a quedar was o were. Por aquí les dejo entonces la conjugación del verbo be. Es el único que hay que aprenderse, incluso cómo queda dependiendo al sujeto. Es un verbo totalmente irregular. Y por otro lado tenemos a los demás verbos que en pasado siempre van a necesitar a did para negarse y para preguntar. Frente a el verbo be, que queda en pasado, was o were, que no necesita a did, a ningún auxiliar para negarse. Y vamos a los ejemplos. El primero que nos dan es, nos dicen que en la primera columna tenemos los verbos, base form, y al lado vamos a colocar meaning, el significado de cada uno de los verbos para poder realizar las frases de mejor manera. Y vamos además a colocar cada una de esas frases que ya tiene un sujeto y un verbo, vamos a realizarlas en afirmativo, en negativo y en pregunta. Vamos a empezar con el primer ejemplo, que es make, es el verbo hacer. Miren que lo único que hice fue colocar, ya me dan el sujeto he, él, y coloqué el verbo make. Ya no puse make, sino que lo puse en pasado. Lo busqué en el diccionario y me aparece que el pasado es made. Entonces yo lo que quise agregar de complemento es un pastel. He made a cake. Él hizo un pastel. Ahora bien, para negar esta misma idea, recuerden que necesitamos al auxiliar didn't. Ese sería nuestro no del pasado. Así que yo diría la misma idea. He didn't make a cake. Y como se dan cuenta, ya el verbo make no lo coloco en pasado con de, sino con k, porque el didn't ya me anuncia que esa idea está en pasado y no puedo colocar dos pasados al mismo tiempo. Aquí entonces tendríamos que él no hizo un pastel. Y para realizar la pregunta, lo único que hago es colocar al principio de la frase el did. Pero si se dan cuenta, el resto de la frase está igualita. So, did he make a cake? Y vuelve a aparecer el verbo make, hacer, como en forma base o en presente, porque ya el did me dice que la pregunta está en pasado. Vamos con otro ejemplo, pero esta vez es el verbo be. Ojo, el verbo que hay que prestar atención porque él es totalmente irregular y cambia dependiendo del sujeto. Resulta que el sujeto que me da el profesor es I. Ok, entonces el be con I queda was. Así que yo diría que, yo aquí decido si yo quiero decir que yo era o que yo estaba. Yo quise decir que yo era un estudiante. So, I was a student. Excelente. Está el verbo be, que está en azul, en pasado. Ahora bien, para hacer la negación no necesito a didn't. Él solo niega colocándole un not al lado. Por esa razón la forma negativa sería I was not. Es el único verbo que no necesita auxiliar. Todos los demás sí necesitan al auxiliar del pasado, que es did. Y finalmente, para hacer la pregunta de que yo era un estudiante, lo único que hago es colocar al verbo be al principio de la frase y luego coloco el sujeto. Entonces ya no diría yo era un estudiante, sino era yo un estudiante, y con eso realizo la pregunta. Pero solo funciona con el verbo be. Los demás necesitan siempre
a un auxiliar. Vamos con otro ejemplo, con clean, el verbo limpiar. Ojo que clean no es el verbo be, quiere decir que vamos a necesitar a el auxiliar del pasado, que es did. Entonces yo tengo aquí al sujeto que es my friend, y entonces yo coloco al verbo clean en su pasado. So, my friend cleaned his bedroom. Mi amigo limpió su cuarto. Yo agregué ese complemento. Ahora bien, en la forma negativa, lo que hago es, en vez de colocar el pasado del verbo, es que agrego el no. Recuerden el no del pasado, que es didn't, y digo que my friend didn't clean his bedroom. Mi amigo no limpió su habitación. Y por último, para hacer la pregunta, lo único que hago es colocar siempre al did al principio y el resto de la frase quedaría igual. So, did my friend clean his bedroom? Es así de simple, y ustedes entonces continuarían con esta rutina de gramática. In this activity, we're going to look at the pictures and we're going to decide what social problems do you think each picture represents. So, vamos a observar cada una de las imágenes y vamos a decidir cuál problema está representando cada una de ellas. A, B, and C. Podemos entonces decir que en A representa childcare, el cuidado infantil. Y bueno, vamos entonces a escribir una palabra que describa un problema social que represente cada una de las siguientes imágenes. Ustedes continúan. As a bonus, you're going to write 10 more social problems. Vamos a escribir 10 problemas sociales más. In this activity, we're going to read the stories and match them with the pictures in exercise number 5, and then check your ideas. Vamos a leer las historias y vamos a relacionarlas con las imágenes del ejercicio anterior y luego checaremos si nuestras ideas estaban correctas. Vamos con el título, que es Everyday People Changing the World, personas del día a día que cambian al mundo. El primer texto nos cuenta de Thulani Madondo y dice que esta persona living in the slums, viviendo en los suburbios, y que he didn't have enough money for his high school fees, y que él no tenía suficiente dinero para pagar la escuela. Así que este problema de esta situación, diríamos que text number 1 corresponde a picture B del ejercicio número 5 y el problema era llamado poverty, la pobreza. De la misma manera vamos a relacionar los textos con las imágenes y los problemas. Ustedes continúan con esta actividad. In this activity, we're going to complete the table with the information from each text. Vamos a tener en cuenta los textos del ejercicio anterior y vamos a completar la siguiente tabla con las preguntas. Where do they live? ¿Dónde viven? Why did they decide to help people? ¿Por qué ellos decidieron ayudar a las personas? Y por último, how do they help people? ¿Cómo ellos ayudan a las personas? Los personajes de estos textos son Thulani, Pushpa and Catalina. So, respondemos a la primera pregunta, que es Where do they live? ¿Dónde viven? Y Thulani nos cuenta que she lives in South Africa. Ella vive en África del Sur. Lo mismo vamos a hacer con el resto de personajes y preguntas. Ustedes continúan. In this activity, we're going to read the story of Chris, 16-year-old boy from Toronto, completed with the regular past simple forms of the verse in brackets. Vamos entonces a leer la historia de Chris, un chico de 16 años de Toronto, y vamos a completar esta historia con el verbo regular en su forma de pasado simple, en su forma pasado, con los verbos que se encuentran en los paréntesis. Y nos dice, toda la historia es el pasado, y nos dice, it was a Tuesday, era un martes, Chris finished school. Chris, finalizar escuela o el colegio. Y bueno, aquí la idea es que cada uno de estos verbos los coloquemos en pasado. Y bueno,
La idea es muy simple, ya que los verbos que sean regulares, como lo explicamos al principio de este video, se les agrega una ed y ya de esa manera están en pasado. Y los verbos irregulares, pues nada, hay que aprendérselos de memoria y buscarlos en el diccionario cuál es el pasado de cada uno de los verbos. Por aquí les dejo el diccionario de siempre recomendado para que puedan observar cuál es el pasado de cada uno de los verbos en caso de que haya irregulares. Así que en el primer caso, que tendríamos que it was a Tuesday, Chris finished school, decía que era martes, y Chris finalizar la escuela sería Chris finalizó la escuela. Así que ya que es un verbo regular, diríamos Chris finished school. Y lo mismo vamos a hacer con el resto de los verbos. Ustedes continúan con esta historia. In this activity, we're going to read the stories on page number 27 again and answer the questions. Write full sentences and use the past simple in your answers. Nos piden que leamos las historias de la página 27 una vez más y vamos a responder a cada una de las preguntas y vamos a responder con frases completas utilizando al pasado simple. Ya que todas las preguntas están en pasado, la primera que nos hacen es Why did Thulani Madondo have to work while he was still at school? ¿Por qué Thulani Madondo tenía que trabajar mientras él estaba en el colegio? Bueno, y la respuesta larga sería que Thulani worked because he didn't have enough money to pay his high school fees. Él dice en el texto literalmente que él tenía que trabajar o él trabajaba, ahí está el verbo en pasado, porque he didn't have, él no tenía suficiente dinero para pagar los gastos del bachillerato, de la escuela. Y lo mismo entonces ustedes van a hacer respondiendo a estas preguntas. Ustedes continúan con esta actividad. A lot of common verbs are irregular in English, so match the infinitives with the past simple affirmative forms. Vamos a relacionar los siguientes verbos con su forma pasado. Muchos de estos verbos son muy usados, pero son irregulares, es decir, cambian sus formas, no simplemente se les agrega ed. Hay que aprendérselos de memoria. Y aquí tenemos un listado: do, make, write, live, say, eat, drink, drive, come, give, have, go, get, swim, sleep, meet, read, buy, teach and run. Todos son irregulares, es decir, hay que aprenderse el pasado, pero los tienen al lado, así que lo que vamos a hacer es relacionarlos y los vamos a escribir. Tenemos verbos como, aquí tenemos a do, el pasado es did, y tenemos a make, el pasado es made. Esto es lo que vamos a hacer con el resto de los verbos. As a bonus, you're going to write 10 more verbs with their past forms. Vamos a escribir ahora 10 verbos más con sus formas en pasado. Guys, y con esta actividad hemos llegado al final de este video y al final de esta clase. Si les gustó, dejen un like y también activen la campanita para seguir recibiendo de nuestras actualizaciones. No siendo más por el momento, stick around and goodbye.